Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Marco Antonio García, que es cirujano ginecólogo con 8 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Mexicali. Y nuestro tema va a ser reloj biológico. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí un poquito nervioso. No se apure. Todo va a salir muy padre. Para la gente que nos escucha, no se les olvide dejarnos sus comentarios o cualquier pregunta y ya después nos encargamos de buscar al doctor para que nos apoye y le dé respuestas si les quedó alguna duda. Primero que nada, doctor, ¿qué es el reloj biológico? Fíjate que es una pregunta muy importante y que muchos pacientes deberían saber porque pues una mujer cuando nace con cierta cantidad de ovulitos. Esos ovulitos al nacer son aproximadamente 1,000,000. Cuando llegan a su etapa de adolescencia son aproximadamente entre 300 y 400,000 óvulos. Y una vez que empiezan a menstruar, estas pacientes empiezan su reloj a hacer tic-tac. Cada mes ellas van desperdiciando una cantidad de óvulos importante, mes con mes, y llega un momento de la edad en el cual los óvulos se van acabando, se van haciendo viejitos conforme la edad de la paciente avanza. Y pues a propósito de mi especialidad, el tema de la fertilidad ahí es donde impacta, ¿no? Donde ya a la paciente se le dificulta lograr un embarazo. Ese es más o menos el reloj biológico, el tiempo en el cual la paciente tiene a cierto punto para poderse embarazar. ¿Esto del reloj biológico es algo que solo afecta a las mujeres, doctor, o también los hombres padecemos de esto? ¿O es algo que debemos de tomar en cuenta en el tema de la fertilidad? En cuanto a la cuestión masculina, la ventaja de nosotros los hombres es que nosotros producimos esperma todos los días. Entonces la preocupación por el reloj biológico no es tanta como la de una mujer. Sí, un hombre puede tener 50, 55, 60 años y todavía producir espermas. Obviamente, pues sí se va afectando la genética del esperma, la cavidad, la forma del espermatozoide, ¿no? Pero no hay como tal, así que una preocupación tan importante o tan impactante como en una mujer. ¿Cuáles son las edades aproximadamente en que la mujer empieza a declinar y el hombre? La mujer en los últimos años, por todo lo que tiene que ver la alimentación, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la obesidad, que la mujer cada vez su reloj biológico se ha ido como estrechando. Antes nos acordamos de nuestras abuelitas que tenían hijos a los 40, 42 años y hoy en día ya a partir de los 35 años ya se considera que una mujer su calidad y su cantidad ovular viene en un descenso importante. En cuanto a la cuestión masculina, aproximadamente 45, 50 años ya empezamos a ver alteraciones en los parámetros espermáticos importantes, ¿no? En el seminograma. ¿Hay algo que podamos hacer tanto los hombres como las mujeres para mejorar nuestro reloj biológico o ayudarnos a mantener todo eso un poquito en óptimas condiciones por más tiempo? Es muy importante que la mujer sepa que todo el desorden metabólico que ella puede llegar a tener afecta en gran medida todo el cuerpo, ¿sí? Incluidos los ovarios. Una mujer que tiene obesidad, ya sea leve, moderada, mórbida, tiende a tener un reloj biológico un poquito más estrecho que una mujer que a lo mejor tiene 38 años, pero es delgada, hace ejercicio, se alimenta bien. Si una mujer quiere preservar un poquito más su calidad ovular, su reloj biológico, la invito a que sea una mujer sana, coma bien, se hidrate, haga ejercicio, tenga un peso saludable para que podamos tener una mejor o un poquito más de lapso, ¿no? En cuanto al varón, el hábito del tabaco, el tabaquismo afecta muchísimo la producción de esperma, la calidad. También la alimentación tiene mucho que ver, la obesidad, la diabetes, mellitus y hay ciertos factores de riesgo en cuanto a la exposición laboral. Un hombre que se expone a químicos, fertilizantes, pesticidas, calor intenso, por ejemplo los chefs, los que se dedican a choferes, Uber, trailers, todo eso afecta, cambia la temperatura del testículo y afecta en gran medida la calidad del esperma. O sea que eso sí es cierto que dicen que el calor, o sea, afecta la calidad del esperma o tiene que ser por periodos prolongados o algo así como el sauna, los vapores, todo eso puede afectar. Sí, digo, tiene que ser una exposición prolongada, no una exposición así casual, esporádica, no creo. Ahora, por ejemplo, Mexicali, que es una ciudad muy caliente, los parámetros espermáticos aquí, nosotros, de las personas de la zona, normalmente siempre están alterados en la morfología, y que es la forma del esperma. Es muy raro ver un hombre que tenga la forma normal, entonces ahí tenemos un parámetro afectado. Entonces sí tiene mucho que ver el calor en cuanto a la afectación de algún parámetro espermático.
Y eso que está muy de moda, los baños fríos, doctor, ¿afectan en algo? ¿Baños fríos te refieres a sumergirte en el hielo? Ajá. Pues no se ha visto una relación hasta ahorita en cuanto a la exposición de baños fríos en varones. Con ahorita que lo que mencionó de la obesidad, tenía una amiga que tenía casada 8 años y no se había embarazado y se sometió a una cirugía bariátrica, pues ya adelgazó y ya se embarazó 2 veces, o sea, el impacto que le tuvo la cirugía bariátrica para poder embarazarse. Eso es muy importante, de hecho, un tema muy importante es el ovario poliquístico, son mujeres con tendencia a la obesidad. Y casi todos los artículos, las guías te van a decir como tratamiento de primera línea, disminución de peso, cambio de estilo de vida. Y si a la paciente le cuesta mucho trabajo, pues hacer ejercicio, alimentarse bien, la cirugía bariátrica es una muy buena opción para ese tipo de pacientes. La bibliografía dice que si una mujer baja entre 5 a 10% de su peso corporal, puede lograr tener ovulaciones espontáneas. Yo creo que esto fue lo que pasó con esta persona. Y aparte de cuidar la salud, ¿tiene alguna otra recomendación o tip para tanto mujeres como hombres que la pareja está buscando hacer familia, tener bebés, que puedan hacer, aparte de mantener un peso saludable, para cuidar, de alguna manera le echen un poquito más de minutos al reloj biológico? Uno como médico pues está en el ambiente donde tiene compañeras médicos y sabes que la carrera de medicina es muy larga, ¿no? Y a veces por priorizar la vida profesional, no solo los médicos, pero también muchas otras mujeres que, ¿sabes qué? Quiero hacer una carrera, un posgrado, una maestría, van haciendo su vida profesional un currículum súper padre, quieren viajar, quieren conocer y llega un momento en que ese reloj biológico les está haciendo ahí como picándole el cerebro para que se pongan las pilas, ¿no? Yo recomendaría ese tipo de pacientes en donde dicen, bueno, a lo mejor no quiero yo tener bebés todavía, no me siento lista, no tengo una pareja estable, quiero un trabajo mejor remunerado. Hay una posibilidad muy importante en ese tipo de pacientes que es incluso la preservación de óvulos, congelar ovulitos. Es una técnica muy buena. Fíjate que casi no es algo muy común que se haga. No sé, porque las pacientes no saben que existe o les da miedo o no saben del reloj biológico, ¿verdad? Pero la criopreservación de ovulitos es una técnica muy rápida, muy segura y en donde tú puedes congelar tu óvulo, por poner un ejemplo, ¿no? A tus 30 años y a los 40 años si te quieres embarazar, pues ese ovulito va a tener la calidad como si tuvieras 30 años. A final de cuentas, el éxito reproductivo de una mujer depende mucho. Tú puedes tener 40, 45 años y te puedes embarazar, sí, pero teniendo un óvulo joven. Ya nos estamos metiendo en otras cosas, ¿no? Como donación de óvulos para que te puedas embarazar. Pero sí, si una mujer quiere postergar un poquito más, yo sí recomendaría una congelación de óvulos. Y eso de congelar óvulos, ¿es algo que puede ir con usted? O sea, ¿lo manejan ustedes ahí o tiene que ir con un ginecólogo o a una clínica o cuál es? O sea, si yo estoy pensándolo así como usted, más o menos en lo que menciona más bien, y quisiera congelar óvulos, ¿cuál sería mi primer paso? El primer paso es comunicarte a una clínica de fertilidad. Eso no lo hace un ginecólogo general, tiene que ser como un especialista y que el equipo, la clínica tenga el equipo para poder congelar los ovulitos. El primer paso es conocer del tema, acercarse, explicarles el proceso, hacer una revisión, un chequeo general de reserva ovárica y proceder a congelar, ¿no? Realmente el proceso es muy sencillo, es muy seguro, podemos obtener bastantes ovulitos de un solo procedimiento. Más o menos una mujer normalmente cuando termina su regla empieza la fase folicular donde mes a mes crece un óvulo, un folículo y es el que ovula. La mujer ovula un óvulo al mes. Cuando termina la regla y queremos congelar, nosotros damos unas inyecciones que son todos los días y esto aproximadamente nos tarda 10 a 12 días. En esos 10 a 12 días los folículos, en vez de que crezca uno, que es como normalmente una mujer ovula, van a crecer todos al mismo tiempo. 10, 15, 20 óvulos, no lo sé, depende de la respuesta de la mujer. Y esos 10, 15 óvulos, después de 12 días, los extraemos por medio de un ultrasonido que tiene una aguja adherida al ultrasonido. Se perforan los ovarios, y esto es un quirófano bajo anestesia, y se extraen los ovulitos de los ovarios. Y como todos los ovulitos ya
están grandotes y están maduros, pues podemos obtener, te digo, 10, 15, 20 óvulos del mismo proceso. La paciente sale del quirófano, es un proceso ambulatorio, no ocupa estar hospitalizada ni nada, ningún cuidado especial. Puede hacer sus actividades al día siguiente, no pasa nada. Y esto lo puede hacer en varias ocasiones, pues para juntar más cantidad de óvulos. Y por ejemplo, o sea, cuando haces este procedimiento y logras sacar los ovulitos, si estoy interesado en eso, ¿ustedes los cuidan o los cuida el centro de reproducción o me los llevo a la casa y los tengo en el refri? ¿Qué pasa? Sí, nosotros tenemos aquí equipo, tanques que manejan nitrógeno líquido, donde ponemos los ovulitos pues en una especie de una cajita, ¿verdad? Con el nombre de la paciente, y nosotros almacenamos los óvulos por el tiempo que la paciente lo desee. Depende de la clínica, pues hay programas en donde te incluye 1 año de congelación, 5 años, 10 años. La paciente va a decidir y a lo mejor la clínica te va a cobrar una anualidad por el almacenamiento de sus óvulos. Pero tú puedes decidir usarlos en el momento que tú quieras. Y si yo hago el procedimiento y ya, por ejemplo, saco mis 10, 15 óvulos, para mi siguiente periodo de ovulación, ¿me va a afectar en la cantidad? O sea, si ya saqué 15 de los 100 que tenía, ya nomás me van a quedar 75, o sea, ¿funciona así o sigo produciendo más? ¿Me pone en riesgo de alguna manera mi fertilidad actual? Cuando las mujeres están ovulando mes a mes, el ovario selecciona entre 15 a 20 folículos por mes. Acuérdense que les dije que una mujer nace con 1 millón de folículos y en la adolescencia le quedan entre 300,000 a 400,000. Y cada mes se van reclutando entre 15 y 20 folículos por mes, pero solo uno es el que crece. Los otros 19 que están entre los ovarios sufren un proceso de atresia, apoptosis o muerte, ¿sí? Como que se churen así y se pierden. No se reciclan para otros meses. Entonces yo puedo aprovechar, en vez de que se pierdan sus ovulitos en el mes, yo los puedo reclutar todos en ese mes. Porque al final de cuentas se van a desperdiciar, los obtengamos todos o no. ¿Hay alguna forma, alguna prueba, alguna aplicación o algo que te saquen sangre o algo y te digan, tu reloj biológico indica que tienes, ¡pum!, tantos años, tanto para hombres como para mujeres, para quitar un poco ese estrés del embarázate joven o algo así? Digo, cada cuerpo es diferente y puedes tener 22 años y tu reloj biológico puede estar muy mal, o puedes tener 40 y puedes tener un reloj biológico mejor que alguien más joven, porque yo creo que esto es algo que a todo mundo nos preocupa, ¿no? ¿Cuál es mi edad pico? Porque si no quedo embarazado en esta fecha o si no tengo familia para esta fecha, ya puedo estar en riesgo a batallar si me voy por la vía convencional de embarazo, ¿no? Hay dos principales técnicas para nosotros poder determinar la reserva ovárica de la mujer. La primera y la más utilizada por facilidad, por costo, porque la paciente no le genera ningún dolor, es un ultrasonido vaginal. En un ultrasonido vaginal yo puedo observar los ovarios súper bien, y en el ultrasonido voy a observar el ovario con múltiples bolitas negras. Esas bolitas negras son los famosos folículos. Entonces yo voy a revisar a la paciente y le voy a decir, ¿sabes qué? De tu ovario izquierdo ahorita tienes 15 folículos y del ovario derecho tienes 18 folículos. Entonces tienes una reserva normal. Hay un estudio de sangre, este ya está cayendo en desuso por el entendimiento del ultrasonido, que es tomar una hormona que se llama hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es una hormona que producen las células de la granulosa del ovario, el folículo, y eso lo usamos sobre todo en pacientes que a lo mejor están un poquito dudosas del resultado del ultrasonido y quieren saber si todavía pueden ser mamás o no. Entonces le tomas el examen de sangre, la hormona antimuleriana nos va a dar un valor, y normalmente una paciente que tiene una hormona antimuleriana abajo de 1 o 0.5 es una mujer que ya su reserva ovárica está comprometida. La hormona antimuleriana en el valor más de 1 es una paciente que lo más probable es que tenga una buena reserva. Pero aquí es muy importante saber que una cosa es cantidad que yo pueda ver en un ultrasonido y otra cosa muy importante es calidad. Yo puedo tener una paciente de 42 años que tiene ovario poliquístico, le veo muchísimos folículos en el ovario, algo que no sería normal para la edad de ella, y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Tienes 20 folículos de cada lado. Para tu edad tienes un montón, pero yo no puedo saber la calidad actual de esos ovulitos porque esos ovulitos tienen 40 años también. En ese tipo de pacientes, lo ideal es sacar los óvulos, hacer tratamientos in vitro y ver por microscopio cómo es la calidad del óvulo. En los 20, el óvulo es transparente,
tiene un corpúsculo polar en la parte de arriba, una pared muy delgada. Conforme avanza la edad, 35, 40, el óvulo se vuelve más granuloso, más oscuro, la pared más gruesa, y eso al esperma le dificulta entrar. Y el óvulo es el que se encarga del material genético, entonces tiene más tendencia a equivocarse y formar, uno, que el embarazo no se logre, dos, tener un aborto espontáneo, o tres, tener un bebito con algún síndrome. El más común, pues el famoso síndrome de Down, ¿verdad? La pregunta que me hiciste es si hay forma de poder determinar la reserva ovárica, y es muy fácil hacerlo. Cualquier ginecólogo lo puede hacer en un consultorio por medio de un ultrasonido vaginal, pero digo, eso es solamente saber la cantidad. ¿La calidad esa, hay forma de saber? Sí, digo, nada más haciendo tratamientos de fertilización in vitro, en donde yo estimula a la paciente con las inyecciones de hormonas para poder hacer que crezcan todos los óvulos, los sacamos por medio de ultrasonido y una aguja, y ahora sí, al ovulito lo vemos por microscopio y vemos sus características. Si el ovulito decimos, bueno, este ovulito tiene buena calidad, tiene buena forma, vamos a ponerle un esperma dentro de ese óvulo para ver cómo desarrolla el embrión. ¿Sabes que este ovulito no me gusta? Está muy granuloso, está muy oscuro, este va para afuera. Entonces, así es la forma de nosotros poder determinar. Yo le puedo sacar 20 óvulos a una paciente de 40 años y a lo mejor solamente 5 óvulos son los buenos o son bonitos para poder fecundar. Una pregunta, creo que es algo que se genera un poquito de confusión. ¿Cuál es la diferencia entre óvulo y el folículo? El folículo, haz de cuenta que es la bolsita donde vive el óvulo. El folículo es lo que yo puedo ver por ultrasonido, es esa bolsita negra que les digo que con la que checamos la reserva ovárica. El óvulo vive adentro de ese folículo, pero es microscópico, yo no lo puedo ver por ultrasonido. Que la gente sepa que el folículo es la casita del óvulo, ¿sí? Así en términos de definición muy básica. Y el ovulito es el que se encarga, haz de cuenta que el folículo crece y en el día de la ovulación ese folículo se revienta y el óvulo dentro de ese folículo se libera, y es cuando la trompita lo agarra y se lo lleva a la trompa para que el esperma no fecunde. A final de cuentas, folículo es igual a bolsita que se infla, se revienta, saca el ovulito dentro de su interior. Y el ovulito es el que tiene ya todo el material genético, el que forma el embrioncito y que lleva al embarazo. Ya le había preguntado que si hay alguna prueba, pero ahorita que está tan de moda, ¿hay algún, no sé, algunas vitaminas, multivitamínico, algún suplemento, algo que pueda ingerir la mujer y el hombre para, pues el hombre que sus espermas tengan buena movilidad y la mujer para que, pues el óvulo no se le endurezca tanto? Sí, hay suplementos en los cuales nosotros podemos mejorar las tasas de ovulación, la calidad de ovulitos. En el hombre también hay suplementos que son fácilmente administrables. Puedes mezclar un vaso de agua, es un polvito, y el paciente lo toma a diario, ¿verdad? Hay suplementos diseñados para la mujer y hay suplementos que son diseñados para el hombre. O si desean tener más información acerca del tema, pues acerquen con nosotros para poderles dar una asesoría personalizada, ¿verdad? Si un hombre a temprana edad se hizo la vasectomía y luego una vez que te la haces, esto es revertible, ¿verdad? ¿O ya no? En el 90% de los casos es reversible. Hay pacientes que a pesar de que se hacen la vasectomía no producen o ya no eyaculan espermas. Y eso es algo muy común en las clínicas de fertilidad, donde el varón se operó en su momento pensando ya no tener bebés, conoció a otra persona y dice, ¿sabes qué? Me voy a operar. Los se operan, si les va bien, sí eyaculan espermas. Si no, hay otras formas de poder obtener los espermas, porque a final de cuentas lo único que se cortó fue el conducto que lleva el esperma del testículo hacia el exterior, pero la producción de esperma sigue intacta. Entonces hay técnicas, por ejemplo se llama biopsia testicular, en donde tomamos una aguja, perforamos el testículo, llegamos al epidídimo, que es la zona donde el esperma se almacena, extraemos el esperma y por técnicas de reproducción asistida, como una fertilización in vitro, podemos fecundar el ovulito. Pero un hombre con vasectomía sí se puede volver a embarazar. Pues por mi parte son todas las dudas, doctor. No sé si usted haya algo que quiera agregar, que crea que me faltó, que sea importante al tema. No, simplemente digo, si tienen más inquietudes acerca del tema, yo considero que esto del reloj biológico, hoy en día la mujer quiere superarse, quiere ser alguien en la vida, ¿verdad? Profesionalmente, no sé, la mentalidad es otra.
¿verdad? Con respecto a antes. Eso es de admirar, ¿verdad? Pero que tengan muy en cuenta esos pacientes que también la maternidad hay que pensar en ella, ¿no? Entonces, para que tengan la conciencia de que el reloj biológico existe, en todas existe, y ya como conclusión, ¿no? Si le agregamos que tienes 35 años, pesas 100 kilos, no haces ejercicio, comes pura comida procesada, rápida, ahí de esas tiendas que están en cada esquina, obviamente que tu reloj biológico va a ser mucho más cortito que el de una paciente que tiene todo lo contrario. Yo les invito a esos pacientes que nos están escuchando y que les interesó el tema del reloj biológico, preservación de óvulos, suplementos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer para mejorar un poquito, pues que se acerquen con nosotros, con todo gusto los podemos ayudar para asesorarlas, porque al final de cuentas es un tema. Para algunas es nuevo, para otras ya lo conocen, pero no están tan metidas en él. Pero sí es importante que lo tengan ahí en mente, siempre, su reloj biológico. Es algo que a mí me da mucha tristeza ver pacientes que llegan aquí conmigo a la consulta. Tiene 45 años la paciente y ella nunca le pasó por aquí que ya su reloj biológico se había ido. Y que la única forma, o cuando le dices, ¿sabes qué? Yo te puedo convertir en mamá, pero ya necesito que alguien más joven te done ovulitos. Esa respuesta les genera mucha impresión al principio y les cuesta trabajo asimilarlo, ¿no? Porque se generan muchas preguntas que son válidas, pero al final de cuentas, digo, quien quiere ser mamá y quien tiene la intención de estar un bebé y tenerlo, termina aceptando eso, ¿verdad? Pero antes lo desconocían por completo. Y es algo que quiero divulgar y que los pacientes sepan que el reloj biológico ahí está haciendo tic-tac todos los días. Y se me hace muy padre lo que acaba de decir y también, o sea, quisiera complementar. O sea, depende de cuál sea tu plan de vida, que a lo mejor digas yo no quiero tener hijos o yo quiero tener hijos más grande o algo, pero lo puedes hacer informado. Puedes darte la vuelta, consultar con un ginecólogo, ver cómo está tu reloj biológico, ver cómo está tu producción de óvulos, ver cuál es la calidad de tus óvulos y ya en base a eso puedas hacer tu mapa de vida contemplando información que obviamente no te garantiza ni te asegura que el resultado va a ser el que tú planeas, pero de perdida saber más o menos cómo está tu edad o qué hábitos puedes mejorar en tu día a día para que la prolongues más tu edad biológica o ayudes a y pues que tengas toda la información necesaria para que, como siempre decimos, te mantengas informado y te mantengas saludable, que pueda la gente tomar sus decisiones pero bien informados. Pues muchas gracias, doctor, estuvo muy interesante. La verdad, este tema de reloj biológico es algo que escuchas en la tele muchas veces, pero creo que no, bueno, a mí no le había puesto como que pies ni manos, ¿no? O sea, nomás veía el concepto, pero no estaba muy enterado de en qué consiste o cómo estaba. No, pues te agradezco la invitación. La verdad es que dar temas de ese tipo, pues para mí es muy, muy importante, ¿no? A final de cuentas, uno como médico orienta, sugiere, pero quien toma la decisión, quien decide cambiar es la paciente. Pues les agradezco a ti y a toda tu audiencia por estar aquí, por escucharnos y espero que esta plática pues genere impacto, ¿no? En algunos pacientes, que es lo que buscamos a final de cuentas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por escuchar y espero que les haya gustado este segmento. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Después de mi plática con el doctor Marco, puedo concluir que si el tener hijos está en tus planes, debes considerar hacer una revisión para conocer tu edad biológica, ya que este será un dato importante que debes de tener al momento de hacer tu plan de vida. Te dejo el link en comentarios a nuestro episodio de fertilidad in vitro, que pienso que también puede ser de tu interés. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.